Muy buenos días. En la sesión de hoy, Xiomi Garzón y Andrea Flores vamos a abordar la conferencia de Óscar Jara, Evaluación y Sistematización de Experiencias de Aprendizaje. Óscar Jara Holly, que es el autor que nos acompaña el día de hoy, es educador popular y sociólogo peruano costarricense, director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencia del Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Ha realizado acciones formativas e investigadoras en todos los países latinoamericanos y en algunos europeos, y ha escrito múltiples artículos sobre educación popular, metodología y realidad latinoamericana en revistas nacionales e internacionales. Integrante del Comité Académico de la Universidad Paulo Freire en Brasil desde el 2009. Entre sus muchas publicaciones destacan por ser las más difundidas para sistematizar experiencia, una propuesta teórica y práctica, los desafíos de la educación popular, metodología, métodos y técnicas en la educación popular. El esquema que se presenta busca reflejar el concepto de sistematización y evaluación de Óscar Jara, el cual plantea que toda investigación tendrá un camino entre el plan y el objetivo en donde se hará un proceso, el cual va a variar de acuerdo a diferentes factores que a su vez van a constituir el marco de la sistematización. En este sentido, la evaluación y sistematización jugarán un papel complementario la una con la otra. Así, la evaluación, como se ve en el diagrama, ayudará a medir y a valorar la distancia entre el plan y el objetivo, y la sistematización permitirá la interpretación crítica de una o varias experiencias, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, ayudando a describir o a explicar la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso y cómo se han relacionado entre sí o por qué lo han hecho de este modo. En este sentido, consideramos importante agregar al planteamiento de Óscar Jara las palabras de Ruiz Boteroque, quien hace una descripción de qué no es una sistematización. Por ejemplo, escribir o describir una práctica, recopilar una información sobre una práctica, ordenar una información cronológicamente, elaborar un informe de síntesis de una práctica sobre lo que se hizo o enunciar los problemas o aciertos de una práctica. Por consiguiente, el sentido de la sistematización está en la interpretación crítica de la experiencia y no en la descripción de esta. Habiendo aclarado el punto anterior, es importante resaltar la dinámica compleja entre el plan, el proceso y los resultados, en donde el investigador se encuentra inmerso en un contexto en donde confluyen diferentes factores que alteran un proceso lineal esperado en el plan. En el diagrama presentado se exponen diferentes condiciones que constituyen el marco de la sistematización y evaluación, ya que van a ser determinantes para la experiencia del investigador. Así, las acciones, relaciones de las personas, las situaciones particulares, sensaciones, emociones, intuiciones, sueños y temores de todos los involucrados en la investigación van a generar diversas relaciones que a su vez van a permitir construir el proceso de la investigación. Siguiendo con nuestro diálogo con el autor Óscar Jara, quien nos habla de desarrollar nuestras capacidades críticas, cuestionadoras y creativas a partir del desciframiento de las experiencias, nos habla de pasar de un ejercicio anecdótico a uno interpretativo mediante la implementación de la profundización, la cual nos habla de ampliar la mirada, quiere decir ver el contexto de una manera holística. Nosotros como investigadores solemos ver nuestro objeto de estudio de una manera muy superficial, dejando a un lado elementos que pueden llegar a ser suministros importantes al momento de analizar, de registrar todo nuestro proceso investigativo.
También nos habla acerca de la evaluación y la sistematización, las experiencias y el análisis interpretativo y cómo este se ve condicionado por las relaciones de poder. Históricamente, estas siempre se han relacionado con la parte política y pues se ha estigmatizado de una forma negativa. Sin embargo, no siempre es así como nos lo propone Oscar Jara. Sí nos habla de que las relaciones de poder es una construcción cultural que deben ser tenidas en cuenta y pues también pueden llegar a ser un objeto de análisis. Pero en ocasiones esas relaciones de poder lo que hacen es subvalorar, desvalorar e invalidar el conocimiento que nosotros podemos obtener a partir del diálogo que nosotros establecemos con la población con la cual nosotros estamos trabajando, el conocimiento autóctono que se tiene acerca de ese objeto de estudio por parte de las comunidades en el cual estamos estudiando. Y también nosotros tenemos un pensamiento de que solamente el conocimiento se puede adquirir de personas especializadas o en lugares especializados, entonces eso también influye en el cual nosotros no le demos el reconocimiento que las personas merecen al momento de dar como tal insumos a nuestra investigación con sus relatos, con sus anécdotas, con sus vivencias, con sus experiencias en relación con nuestro objeto de estudio. También nos habla acerca de la subjetividad y cómo todos los investigadores están sujetos a este tipo de apreciación. Y nos habla acerca que no existe una neutralidad en los métodos, en las técnicas, en los elementos, pues en realidad nada más al ser humanos ya está impregnado por decirlo de esa forma, esa subjetividad. Y eso no quiere decir que la subjetividad deforme la realidad, como se pensaba desde el positivismo, sino que esa subjetividad puede llegar a tener elementos importantes de análisis discursivo. Para que esos elementos, para que la subjetividad no llegue a ser un elemento que distorsione la realidad, existen herramientas, existen métodos que permiten que haya un distanciamiento entre lo que el investigador piensa y la realidad, volviéndola un poco más veraz y no distorsionándola totalmente. En la sistematización y evaluación es necesario tener objetivos claros, pues estos nos ayudan a planificar resultados previstos y a enfrentar resultados no previstos en la investigación. Eso nos permite tener una síntesis visual de lo que se va a realizar a partir de una experiencia ordenada cronológicamente. Estos objetivos permiten identificar momentos significativos, etapas, ver continuidades y discontinuidades que facilitan el analizar aspectos por separado. De esta manera, Oscar Jara nos habla de mejorar las prácticas, pues nos ayuda a comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas. Además, nos permite descubrir aciertos, errores, formas de superar obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas, de tal forma que los tomamos en cuenta para el futuro y los tenemos en cuenta al momento pues, de desarrollo de próximas investigaciones. También nos habla sobre el intercambio del aprendizaje, pues este nos permite compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares. Además de ir más allá de un intercambio anecdótico, haciéndolo mucho más cualitativo, mucho más descriptivo e interpretativo. Posteriormente, nos habla del aporte reflexivo teórico y cómo los conocimientos surgidos directamente de las experiencias nos permite aportar un primer nivel de teorización que ayuda a vincular la práctica con la teoría. Finalmente, nos propone fortalecer nuestra identidad, incidiendo en políticas, planes a partir de aprendizajes concretos que provienen de experiencias reales y nos permiten formular propuestas de mayor alcance basadas en lo que sucede en el terreno y teniendo en cuenta los elementos que constituyen nuestro objeto de estudio. Otro elemento que nosotros quisimos resaltar de la conferencia de Oscar Jara fue la producción de conocimiento. Al momento de sistematizar necesitamos convencernos de que es necesario ser muy rigurosos al momento de analizar y sistematizar los datos obtenidos. Para ello se hace indispensable dedicar algunas horas por semana a reflexionar sobre las experiencias e intercambiar conocimiento de ellas. Por lo tanto, ese análisis para la producción de conocimiento nunca será una pérdida de tiempo, sino al contrario, es una enorme ganancia en la calidad de nuestro quehacer. ¿Esto qué quiere decir?
que nosotros necesitamos dedicar un muy buen tiempo a ese análisis para poder llegar a unas conclusiones lo más objetivas posibles desde nuestra subjetividad. Bueno, a partir de eso nosotros configuramos 4 características. La primera es, a partir de la experiencia, cada cosa que hacemos no ha existido antes, cada realidad es inédita. En este sentido, la sistematización de experiencias debe ser considerada como un proceso reflexivo que nace en el contexto de grandes transformaciones sociales, donde lo político, lo ético, lo educativo se evidencian íntimamente ligadas y se hace imposible realizar este tipo de diferenciación o no tenerla en cuenta. Bueno, sobre la experiencia. La reflexión sobre la experiencia nos exige profundizar conceptual o teóricamente para responder a los cuestionamientos que surgen a partir de esta, obligándonos a ampliar nuestro bagaje teórico, lo cual no es suficiente al momento de reconstruir las experiencias, pues se encuentran diferencias significativas ya sea en la metodología, en las herramientas, sobre el objeto de estudio. Esto nos quiere decir que a pesar de que estemos investigando sobre ese mismo objeto de estudio, esa misma situación, no todos van a obtener los mismos resultados. Pues hay que tener en cuenta la subjetividad del investigador, además pues de herramientas y métodos que pueda estar implementando. Entonces, desde la experiencia. Se producen conocimientos desde la experiencia, pero entonces estos no solamente tienen que quedar en un ámbito descriptivo, sino que tienden a trascender. Esto recuperando lo sucedido y reconstruyendo históricamente el objeto estudiado, pero en este caso no para legitimizarlo, sino para transformarlo. Bueno, por último, de esta forma, para la transformación de la práctica. Bueno, entonces, de esta forma, la sistematización de experiencias se convierte en una herramienta fundamental, tanto para la visibilización y valoración del conocimiento producido en la práctica educativa, sea esta formal o no, como para el empoderamiento colectivo de sus actores. Esto quiere decir que también que el conocimiento no solo debe radicar en referentes teóricos, sino también hay que tener en cuenta todos esos diálogos que nosotros establecemos con las personas que contextualizan nuestro objeto de estudio. Y pues obviamente legitimizar esos diálogos, referenciarlos en nuestros trabajos y darles esa validez que tienen.